Hola a todos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Yanela Patricia Vázquez Seminario, quien se encargará hoy de explicar un tema muy importante que involucra a todas y a todos como peruanos. El tema es sobre las acciones colectivas y personales que presentaré ante los derechos humanos de los pueblos indígenas o originarios. Para explicar este tema tendré en cuenta dos conceptos claves, las cuales son: 1. Dar a explicar la importancia de los derechos de los pueblos indígenas originarios. 2. Presentaré las acciones personales y colectivas ante los derechos humanos de los pueblos indígenas originarios. Dado estos conceptos, comencemos con la explicación. Comenzamos con el punto número 1, que es sobre la importancia de los derechos de los pueblos indígenas originarios. Si bien sabemos, a lo largo que pasa el tiempo, los indígenas han adquirido más derechos y estos han sido respetados y valorados, ya que en tiempos antepasados los indígenas fueron maltratados, esclavizados u otros pueblos originarios. Se podría decir desde la época colonial, cuando vinieron los españoles. Los cogieron como los indígenas como esclavos, los trataban peor que animales, los mataban, los golpeaban, no respetaban derechos como son la libertad, la vida, libertad de expresión, entre otros. A pesar de que ha pasado mucho tiempo y los indígenas han tenido más valor en sus derechos, han sido más reconocidos y también se han creado instituciones para protegerlos, aún así en la actualidad los indígenas siguen siendo excluidos, es decir, ya no son matados ni maltratados, pero todavía se burlan de ellos, ya sea por su forma de expresarse, por su manera de vestir, por su lenguaje, porque a veces muchos de estos no saben hablar castellano y hablan en su lengua originaria, y de mi parte eso está muy bien, ya que se expresan a través de ello y se sienten valorados, pero estos en cambio se sienten avergonzados y algunos se avergüenzan también de cómo son, ya que la sociedad los discrimina y no les ofrece las mismas oportunidades que a los demás. Es, por ejemplo, si un indígena podría ir a pedir trabajo, lo excluyen y le dicen que no hay. Y si viene otra persona, lo aceptan y le brindan más oportunidad. Entonces el indígena se va a sentir y va a decir: no, porque nací así, porque hablo esta lengua, porque he visto así, debo cambiar, y va a tratar de irse incluyendo a la otra sociedad para así que lo acepten, y eso está muy mal, porque debemos valorar a cada persona. En vez de eso, se debería considerar que estos indígenas son importantes, no solo para el Perú, sino para todos, ya que a través de ellos podemos conocer sus creencias, costumbres, tradiciones de sus pueblos. Estas creencias también forman parte de la historia del Perú, de la diversidad cultural que tiene el Perú. También es, por ejemplo, si tú hablas con un indígena, te va a contar sobre su historia, o un pueblo originario te va a contar sobre su historia. También, por ejemplo, si nosotros les preguntamos a nuestros abuelos sobre cómo vivían ellos te van a contar cómo vivían, nos van a contar, y así nosotros vamos a conocer más sobre lo que ellos hacían, en quién creían, qué costumbres realizaban. Es decir, a pesar de los antepasados, podemos recolectar harta información para así tener conocimientos más, ya que esto forma parte de nuestra historia como país y como ciudadanos. Entonces, en conclusión, los derechos que se deben valorar y cumplir por las demás personas hacia los indígenas son muy importantes, los cuales deberían ser el derecho a la vida, a la libertad de expresión, derecho a tener un trabajo seguro, derecho a tener salud, es decir, a ser atendidos, derecho a tener un trabajo en el cual no los sobreexploten, ya que muchas veces en la Amazonía, si tomamos esa parte, las empresas extranjeras sobreexplotan de manera laboral a esas personas, a los pueblos indígenas, y estos se ven obligados a hacerlo, ya que necesitan dinero y entonces tienen que trabajar horas extras para poder cubrir sus gastos.
también estos derechos se deben cumplir y por diferentes instituciones que hay los hacen cumplir, los protegen, pero aún así yo creo que se debe inculcar valores en las personas para que se aprendan a respetar y valorar a los demás, ya que sigue ese pensamiento racista. Bueno, eso todo ha sido por el punto 1, pasemos al punto 2, que son las acciones personales y colectivas ante los derechos humanos de los pueblos indígenas o originarios. Aquí trataremos acciones como por ejemplo 1. Respetar a los demás, pues cada uno se identifica de manera diferente sin excluir a nadie. Aquí es tener ser una persona respetuosa, es decir, si me encuentro con una persona que no viste mi misma ropa, habla diferente, se expresa de manera diferente, no me voy a burlar de ella y no le voy a decir, ay, tú eres de un nivel bajo, no debes competir conmigo o socializar conmigo porque yo soy más alto y hablo mejor. No, en vez de eso debemos valorar el esfuerzo y la dedicación que esas personas tienen al vestirse así, ya que no cualquiera persona se viste con la ropa de su cultura, porque muchas se sienten avergonzadas, y si encontramos a alguna persona así es porque ella se siente orgullosa y no le importa lo que digan las demás. Entonces, al salir a la calle ella quiere que la valoren, que la feliciten por expresar su cultura, no que le burlen, le digan malas críticas, porque le hace sentir mal. 2. Si alguien necesita trabajo, las autoridades deben darle un trabajo que sea respetado. Esta es otra acción que dependiendo de las autoridades, ya que muchas de esas autoridades se dejan llevar por la apariencia y a muchas personas no les dan trabajo, ya sea por su color de piel, su forma de vestir, su forma de hablar. Los desprecian y le dicen tú no vales para este trabajo o no hay trabajo, pero si llega otra persona le van a brindar trabajo. Entonces esta persona se va a sentir triste, baja autoestima y en la vida va a pensar que nadie la quiere y que nadie la valora, pero eso no debería ser así. Las autoridades deberían a todos tener trabajo, es decir, a todos ofrecer trabajo, y así también estamos contribuyendo a que las personas sean respetadas y valoradas. Por ejemplo, si una autoridad viene y lo recibe con amor, con estímulo a las personas, ya sea de pueblos que vienen, y lo llaman a pasar, le conversan cuál es tu cultura, qué conocimientos tienes, entonces esa persona se va a sentir satisfecha y valorada de lo que es. Y va a decir, me siento orgullosa por lo que soy, me valoran, me respeta. Eso es algo grandioso que se va a sentir la persona. Entre otra acción tenemos 3. Las autoridades deben asegurarse que los establecimientos de salud sean adecuados para atender a las personas. Es decir, aquí deben ofrecer los mismos derechos, ya sea el derecho de la salud para todos, porque muchas veces se atiende a los que tienen mejor recursos económicos en los hospitales o en las postas médicas, y a los demás de menos recursos los dejan a un lado. Es como que su vida valiera menos de los demás, pero no es así, todos valemos lo mismo y por lo tanto nuestra salud todos es igual. Entonces aquí también deberían brindar beneficios a los pueblos indígenas para que estos hagan tratamientos, se curen, hagan ver a sus hijos, que estén bien de salud, etc. 4. No avergonzarse por la cultura que tengo, en cambio de ello debo compartir a más personas para que la conozcan. Es decir, aquí se podría, por ejemplo, en mi caso, yo soy del sector Sichulki, entonces si me encuentra una persona y me pregunta de dónde soy, yo no voy a decir soy de Piura, porque eso sería como que me avergüenzo del lugar de donde soy. Debo decirlo con orgullo, soy del sector Sichulki. Si me preguntan más, entonces digo, en mi lugar se realizan diferentes costumbres, el clima es cálido, tratando de promover que más personas conozcan a mi lugar,
tengan más curiosidad de lo que se realiza, hacer que éstas digan, quiero visitar ese lugar, me han contado que es bien bonito. Entonces, así voy promoviendo a que mi cultura se esparza o mis conocimientos que tengo sobre dónde vivo, sobre lo que realizo. Y es como, me siento orgullosa de lo que soy, no estoy avergonzada. Sería un ejemplo a seguir para todas las personas que a veces, por sentirse avergonzadas, les preguntan en dónde son y dicen que son de otro lugar. Ya tan solo porque se fueron a vivir unos 3 años en otro lugar, dicen que son de ese lugar. Pero en cambio deberían reconocer su lugar natal, que nacieron, donde se criaron y donde aprendieron diversas cosas, las cuales los formaron como personas, ya sea por sus padres, abuelos, etc. 5. Debemos tratar a todos por igual, es decir, a todos brindar las mismas oportunidades, ya que a todos los beneficia. Aquí, como lo decía antes, todos somos iguales, ya sea hombres, mujeres, ya sea de color negro, su piel, blanca, entre otros. Todos somos iguales, no importa nuestro físico, no importa de qué clase social venimos, no importa de dónde somos, todos somos iguales. Entonces, todos debemos tener las mismas oportunidades. A nadie se debe excluir o a nadie se debe tratar mal porque tan solo se expresa de manera diferente, ya que eso sería un pensamiento racista y irrespetuoso. Y si tú haces eso, estás demostrando que en tu casa no te inculcaron valores de respeto, de igualdad. Y entonces vas a dejar como que en tu casa vas a dejar mal a tu familia, ya que si tú te comportas así van a pensar, ese es irrespetuoso, no, ese no le inculcaron valores. Entonces quedarías tú mal. Tú piensas que al burlarte de otra persona, esa persona le afecta más, pero no es así, porque te afecta más a ti, ya que tú no aprendes a valorar esa cultura o esos conocimientos que tiene la persona y siempre en tu vida vas a seguir haciendo lo mismo y no vas a reflexionar. 6. También debemos reciclar la basura, sembrar árboles y así relacionarnos con el ambiente. Es decir, a pesar de que los pueblos indígenas debemos aprender de ellos. Una parte muy importante que tienen los pueblos indígenas originarios es que ellos, a pesar de que ha pasado el tiempo, se siguen relacionando con el ambiente. No les importa lo que pase, pero siguen agradeciendo por medio de ceremonias, rituales a la tierra, lo cual las demás personas a veces no hacemos. Solo nos importa tener nuestro beneficio y no pensamos en el medio ambiente. En cambio, estos hacen sacrificios y también cuidan a su medio ambiente, ya sea evitando que se talen los árboles, porque muchas veces las fábricas quieren talar todos los árboles que hay en las partes de los bosques, pero estos se oponen, forman organizaciones para proteger así su medio ambiente. 7. Compartir información a las personas para que éstas participen en la toma de decisiones de asuntos públicos. Aquí se debe compartir no solo información sobre los derechos de los pueblos indígenas originarios, sino también que estos pueden contribuir o participar en la toma de decisiones del Estado. Se los debe considerar su opinión, su forma de pensar, cómo ellos creen que estaría bien esa decisión que van a tomar. Por ejemplo, en las elecciones en donde se iba a elegir un presidente, estos también debieron participar o también participaron y así están de acuerdo con lo que se va a elegir. También brindan su opinión a quién puede ser, ya que se les informó antes qué presidentes iban a estar, qué candidatos, y ellos investigaron y pusieron. También debemos utilizar diferentes medios, por ejemplo, que ahora la tecnología se utiliza mucho, como son las redes sociales. Utilizarla para a través de ella brindar diferentes conceptos, ya sea de los derechos de los pueblos indígenas originarios, para que se respeten y se valoren, y así muchas más personas reflexionen y cambien. Si están haciendo mal, cambien esa actitud y comiencen a valorar a todos sin discriminar a nadie. Estas han sido las 7 acciones que he presentado, ya sean colectivas o personales, ante los derechos humanos de los pueblos indígenas originarios. Espero que a través de esta explicación cada uno de ustedes pueda reflexionar y ponerse a pensar en qué están bien, en qué hicieron mal, qué pueden cambiar para mejorar.
y contribuir a que los pueblos indígenas originarios cada vez sean más valorados, más respetados y no los excluyan y estos no se sientan avergonzados. Entonces, espero que ustedes puedan hacer esto, puedan brindar sus opiniones, compartir sus conocimientos con los demás, para así que ir compartiendo y así mucha más gente conozca sobre esto y promueva esto. Entonces, muchas gracias, fue un gusto compartir mis conocimientos con ustedes, espero que les sirva de mucho. Gracias.